Hola a todos, el día de hoy vamos a resolver el cuarto ejercicio de método de secciones de los temas de estructuras isostáticas 2, los temas de armaduras. El día de hoy se nos pide resolver la siguiente armadura y nos dicen encuentre las fuerzas internas en los elementos 1, 6, 13, 16, 17 y 18, que son el 1, la barra 6, la barra 13, la barra 16, que es esta, la barra 17 y la barra 18. Entonces, ¿cómo las voy a resolver? La voy a resolver mediante dos cortes. Voy a hacer un corte aquí y después voy a hacer un corte de este lado. Necesito, antes que nada, encontrar las reacciones, para lo cual voy a hacer una suma de momentos, suma de fuerzas en X y suma de fuerzas en Y. Entonces, suma de momentos en el punto A para encontrar la reacción, esta reacción RYK. Me va a quedar, voy a rayar esto, reacciones en los apoyos, suma de momentos en A igual a 0 y voy a sumar todos los momentos respecto al punto A. Tengo la reacción RYK que gira en sentido contrario a las manecillas del reloj, entonces es negativo, negativo, por una distancia de 10. Entonces RYK por 10. Luego tengo una fuerza de 10 aplicada a una distancia de 20. Esta distancia de aquí a acá es 20 y 10. Entonces gira en este sentido, gira positivo, 10 por 20. Y por último tengo una fuerza de 10 kilonewtons acá arriba, aplicada a una distancia del apoyo A de 40 pies. Estos son 40 pies. Entonces el momento es 10 por 40 y gira en el sentido de las manecillas del reloj, por lo tanto es positivo. Aquí está. De esta ecuación puedo despejar la reacción en K y R de YK me va a quedar, la voy a hacer de este lado, RYK me va a quedar igual a 40 más 20 entre 10. RYK me va a quedar, no es cierto, es 40, es 40 por 10. Entonces puedo hacer un factor común, 40 más 20, este y este se cancelan, y me queda que RYK es 60 kilonewtons. Y la suma de fuerzas en Y, entonces me queda que es la reacción en A menos 10 más la reacción en K, que me queda R de YA igual a 10 menos 60, R de YA de menos 50 kilonewtons. Entonces ya está en equilibrio. Y por último, la suma de fuerzas en X, y voy a sumar la reacción en A positiva más 10 kilonewtons positivos, y si despejo eso, R de YA me queda de menos 10 kilonewtons. Entonces quiere decir que no va hacia la derecha como la propuse de un inicio, sino que va hacia el lado izquierdo o hacia el lado contrario. Ahora vamos a seguir con el método y voy a hacer un corte, el corte que estaba en rojo en la diapositiva anterior. Entonces hice este corte aquí y en el corte corto la barra B1, la barra 1, la barra 6 y la barra 13. En este caso los puse así con números, pero pueden ser las barras con letras, no importa. Entonces la barra 1 la corté y la pongo de tensión hacia afuera del nodo, positiva. La supongo positiva, porque la desconozco. La barra 6 la desconozco también, entonces la pongo hacia afuera del nodo. Y la barra 13 la pongo de tensión hacia afuera del nodo porque la desconozco. Entonces, ya con esto, aquí representé ya mis reacciones con el sentido correcto que deben de tener, hacia la izquierda y hacia abajo, porque me habían dado negativos. Entonces ya puedo resolver esto por el método de las secciones. Ya hice mi sección, ahora tengo que encontrar las reacciones. Voy a hacer una suma de momentos en el punto B, porque aquí elimino estos dos momentos. Entonces, suma de momentos en el punto C, me queda que tengo que sumar los momentos que se generan, o las fuerzas que generan un momento. Entonces, la barra de B13 genera un momento respecto a este punto y está a una distancia de 10. Entonces, B13 por 10 y gira en el sentido contrario a las manecillas del reloj, por eso es menos. B13 por 10.
Luego vamos a ver qué otra fuerza me genera momento. Estos 60 me generan un momento. Estos 60 giran en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Igualmente están a 10 pies del apoyo C. Entonces 60 por 10, negativo. Y por último, la de 50 no genera momento porque está en el mismo eje que C. Pero la de 10 sí genera un momento porque está perpendicular aquí, más bien está paralela a este eje, perdón, está paralela, entonces tiene una distancia de 20 pies y entonces multiplico 10 por 20 y gira en este sentido, positivo. Entonces ya sumé todos los momentos respecto al punto C y resulta que solo tengo una incógnita, entonces la puedo despejar fácilmente. Y me queda que la barra B13 es de 40 menos 40 kilonewtons, o sea, es una barra a compresión. Ahora vamos a encontrar las otras dos incógnitas con la suma de fuerzas en X, por ejemplo, y voy a sumar la componente horizontal de B6, que es B6 coseno de 45, y le voy a sumar la otra componente, la otra fuerza horizontal que tengo, que es esta de 10, como está hacia el lado izquierdo, menos 10. Y entonces despejo y B6 me queda, la barra 6 me queda que es de 14.14 kilonewtons de tensión. Por último voy a hacer la suma de fuerzas en Y y voy a sumar todas las fuerzas verticales. En este caso voy a sumar la componente vertical de B6, que es B6 seno de 45. Este ya lo sustituí directo, es este. Menos 40, menos 40 kilonewtons, que es la barra B13. Es esta. Aquí está. Que ya la encontré. Esta la voy a poner B13 más 60 que está hacia arriba, menos 50 que está hacia abajo, más la barra B1 que está hacia arriba, es la que voy a encontrar. Esa es la única incógnita que me queda. Entonces la barra B1 al despejar esto, al simplificarlo, me queda que la barra 1 es de 20 kilonewtons, en tensión. Es decir que ya encontré entonces las tres incógnitas que tenía en esta sección y llevo la mitad del problema resuelto. Pero también me pedían encontrar la barra 16, 17 y 18, que se encuentran en otra sección, por lo que vamos a hacer un esquema aquí pequeño. La armadura era algo así. Perdón. Si recuerdan, la armadura era algo así. Algo así más o menos. Entonces, yo hice un corte aquí para encontrar las primeras barras y luego voy a hacer, me piden estas tres, 1, 2, 3, entonces voy a hacer un corte aquí. Aquí está. Aquí están las fuerzas externas y las tres barras que me piden, la 16, 17 y 18. Entonces es lo mismo. Hago una suma de momentos en algún punto para poder encontrar una incógnita. Aquí ven que está la barra 16, 17 y 18. Entonces voy a hacer en el punto G, porque tengo dos barras. Y voy a hacer suma de momentos en el punto G, igual a 0. Y tengo, genera momento la barra, la 16. Entonces la barra 16 por 10 pies gira negativo. Así es positivo, esto es negativo. Entonces B16 por 10 negativo. Más la fuerza de 10 genera momento, sí, 10 por 10 y ahora gira en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces es positivo, aquí está positivo. De aquí despejo B16, la barra 16, y me queda que la barra 16 es de 10 kilonewtons de tensión. Vamos a palomearla aquí con verde. Listo. Ahora, tengo que encontrar dos más. Hago suma de fuerzas en X. Y en suma de fuerzas en X vamos a sumar todo lo que hay en X. Tengo la componente horizontal de la barra 17. Tengo la barra 16. Y tengo la barra 18. Y tengo los 10 kilonewtons. Entonces, esta es la barra 16, B16. Esta es la de 10. Esta es la barra 18 y la barra 17 es esta. Vamos a tener aquí la barra 17 de inicio no podría resolverla porque no la conocía. Aquí lo puse en otro orden, disculpen, pero primero tendría que haber hecho la suma de fuerzas en Y. Entonces, al hacer la suma de fuerzas en Y, vamos a ver qué pasa. La suma de fuerzas en Y, entonces es la componente vertical de esta y esta, no hay más.
Entonces la componente vertical de la barra 17 es B17 por el seno de 45 menos 10 despejo y me queda de 14.14, que es el mismo que utilicé aquí arriba. Ahora sí puedo hacer la suma de fuerzas en X. Entonces esto es primero, bueno, vamos a numerarlos. Es 1, 2 y luego 3. Aquí en suma de fuerzas en X era la barra 17, que entonces sustituyo este valor. Esta es la barra 18, esta es la barra 16 y esta es la carga de 10. Entonces ya encontré las incógnitas que me faltaban. Vamos a ver, esta me dio negativo, entonces es de compresión negativo, la flecha bien, positivo tensión, y esta me dio de tensión, me quedó positiva, entonces quiere decir que es de tensión. Y ya encontré las barras que necesitaba. Así de simple, muy rápido se resuelven estos ejercicios de método de las secciones. Estos ejercicios son para analizar barras por separado, o en este caso encontré los valores de 6 barras de la armadura de una manera muy rápida, que si lo hubiera hecho por el método de los nodos me hubiera tardado, seguro que me hubiera tardado por lo menos el doble de tiempo. Entonces, evalúen si ustedes necesitan encontrar todas las barras, pues van a tener que hacer el método de los nodos. Y si necesitan solo encontrar una barra, pues a lo mejor no vale la pena hacer el método de los nodos y es mejor hacer un método de las secciones, donde me puedo ahorrar pues mucho tiempo. Y si quieren para practicar, pueden utilizar los dos métodos para resolver un mismo ejercicio y van a ver que les tiene que dar lo mismo. Pues este fue el octavo video de la serie de estructuras isostáticas 2, los temas de armaduras, el cuarto video de método de secciones. Cualquier duda dejen aquí abajo o manden un mensaje y con gusto las resolvemos. Muchas gracias. Hasta luego.